Buenas tardes de nuevo, que se nos ha cortado la comunicación. Bueno, mientras os vais uniendo, Amparo, mientras vais apareciendo por aquí de nuevo, hola Javi, hola Katy, pues nada, sobre todo agradeceros que estéis en cada encuentro. Normalmente todos los jueves os acompaño con algún profesor o con alguna persona de la Escuela de Atención en Formación Transpersonal con herramientas que os puedan ayudar y os puedan servir. Y bueno, pues como os comentaba antes, voy a... antes de dar paso a Amparo, que ya ha estado por aquí, vamos a hablar de un tema tan interesante como es la culpa. Hablaremos de la culpa, del miedo, del ego, de las creencias, ¿no? De lo que hay detrás del sufrimiento que genera esa culpa y de la aceptación. Pues quería recordaros que desde Escuela de Atención hemos lanzado un ciclo de 3 talleres presenciales de 2 horas y media. El primero será el jueves 28 de 7 a 9 y media, va a ser en la Fundación Vivosano, donde hacemos el máster también de Psicología Transpersonal, en la calle Corazón de María de Madrid. Y bueno, pues este ciclo de talleres, que se pueden hacer de manera independiente o el pack de 3, se llama Biofísica Mente Corazón. Os acompañará Juan Ramírez de Francia. Él es director y cofundador de la Escuela de Atención y tiene muchísima experiencia en el comportamiento humano y en la parte de transpersonal. Y lo que vais a hacer en este taller es ver esa energía vital, analizar dónde están nuestras fugas energéticas y en qué momento nos encontramos, ¿no? A través de herramientas y ejercicios que os van a ayudar, ¿no? A encontrar ese equilibrio y esa salud que tanto anhelamos y que tanto buscamos. Y bueno, ahora voy a dar paso a Amparo. Ella ya ha pasado por aquí. Su cuenta es Amparo Green Coach. Ella es coach certificada por ICF, es parte del equipo de la escuela, ha participado también en la Escuela de Atención, es tutora y bueno, tiene muchísima experiencia y bueno, tiene una cuenta fantástica en la que comparte un montón de herramientas. Los talleres, Javi, yo os voy a poner aquí ahora después la página de la escuela y os lo pongo el enlace directo para que podáis acceder a ellos. Y Amparo ya la doy paso, si se nos escucha bien y se nos ve bien. Hola, Amparo. Hola. No sé qué pasó, nos sacó a todos, ¿no? Nos ha Lo sacado a sacó. Yo todos. creo yo fíjate que creo que era yo, porque lo tenía en datos y de repente si se me cortaba a mí, digo, yo creo que era yo. Así Ya. que nada, bienvenida. La verdad que me hace mucha ilusión. Te echaba yo ya de menos por aquí. Gracias, muchas gracias, Samantha. No sé cómo se me oye porque estoy en un sitio que no es el habitual, pero ¿se oye bien? Se oye fenomenal. Vale, genial, ¿Cómo gracias. estás, Pues Amparo? muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Siempre me encantan tus encuentros. Es que verte siempre da mucho gusto, Samantha. Ay, muchas gracias. A mí me pasa contigo, porque la verdad que yo te sigo y veo todo lo que compartes y es verdad que hay tanto valor, ¿verdad? Y lo necesitamos tanto que estés hoy aquí para hablar de este tema, como es la culpa, pues creo que es un temazo, ¿no? Y que creo que nos puedes abrir por muchos melones para poder pues aprender, ¿no? De qué es la culpa, si es un arquetipo, cómo empezamos. ¿Empezamos ya? ¿Empezamos ya? Sí. Venga, empezamos si quieres. Pues mira, Samantha, la culpa realmente es una construcción mental. Es un conjunto de ideas, de creencias y de códigos éticos que nos hemos montado, la mayoría inconscientes, que vienen de lo que llamamos la tribu de origen o la familia de origen, y llegamos a la vida adulta con todo un código ético aquí detrás, pegadito, y no nos acabamos de dar cuenta y por obedecer todas las normas, valores, etcétera, que van dentro de ese código ético, pues nos empezamos a dar unas tortas impresionantes con la culpa. Ese es el origen de la culpa. El origen es que es una entelequia, es que realmente como tal no existe, como tal, es una construcción mental. Entonces viene pues porque cuando nacemos venimos a una familia de origen en la que, y gracias a la cual sobrevivimos. Venimos con un apego, nos quedamos con un apego importantísimo porque de esa familia va a depender nuestra supervivencia y nuestra subsistencia. Los humanos nacemos y no tenemos ninguna otra forma
de subsistir si no es con la ayuda de otro humano. Y esto es por donde empezamos a asociar esa familia por el amor que se nos da y el que recibimos y el que nosotros damos, y nos quedamos apegados a la familia, pero también a todo lo que viene con esa familia, al código ético, a las normas, formas de funcionar, valores, creencias, ideas, toda esa maraña de creencias, de pensamientos, que yo lo llamo código ético, al final. Y luego resulta que yo me voy haciendo mayor y igual cuando empiezo a generar mi propia tribu, que no es la de origen, sino que es la mía, la propia, pues resulta que hay un montón de códigos, de valores y de normas con las que yo vengo que ya no me funcionan, que es lo que me encuentro cuando llego a la adolescencia, ¿no? Que empezamos ahí a disentir, ¿no? Con lo que hay y lo que yo quiero. Ese trecho que atraviesan los adolescentes en el que empiezan a no querer saber nada de la familia por el hecho solamente de que tienen que encontrar su camino. Y ahí es donde empieza a haber la primera separación, ¿no? de valores, de creencias. Y seguimos el camino y la verdad es que cuesta mucho separarse de todo ese código ético de nuestra familia de origen. Imagínate que vienes de una familia de abogados y que tú eres un músico. ¿Y qué haces ahí? Tus padres solamente quieres que estés metido en bibliotecas y tú lo que quieres es estar todo el día metido en bares, escuchando y tocando música. El desapego de eso genera mucha culpa, es el origen de la culpa. Por un lado, porque sientes culpa por irte y sientes culpa si te vas porque te vas. Y si te quedas, porque te quedas. Si te vas, porque también la familia muchas veces no lo pone fácil, porque el clan necesita a sus integrantes. Cuantos menos seamos, el clan menos fuerza tiene. Entonces la familia siempre va a querer retenerte. Y a veces nos da mucho miedo también a los papás soltar a nuestros cachorros, ¿no? Y lo que hacemos es, bueno, los retenemos y les convencemos de que, no, esto es como hay que funcionar. Y tú acabas creyéndote que las verdades y lo que te dicen todos los demás es lo que cuenta, cuando a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que tú ya de adulta quieres. Y ahí hay un gap entre todas las normas con las que yo vengo de origen y las que yo empiezo a sentir como mías, pero que todavía no tengo identificadas o descodificadas, y ahí hay como un saco sin fondo que es donde va entrando la culpa. Y entra todo el rato, ¿no? Porque claro, si en mi casa a mí, yo qué sé, yo siempre pongo el ejemplo este de mi madre, que ella siempre, a ella la educaron mucho en la idea de que una mujer bien no se podía divorciar. Y claro, o que los hijos tenían que comer en casa, no en el comedor. Ella nos hacía 4 viajes al cole para comer en el comedor, esto lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Entonces, al final, resulta que tú te vas encontrando con una cantidad de normas, de valores, porque hablamos de familia, de libertad, de justicia, de honestidad, de lealtad, y el significado que todos esos valores tienen para la tribu de origen de la que tú vienes, puede que en el momento de tu vida adulta coincidan y puede que no. En muchas ocasiones no coinciden. Entonces el descodificar todo eso y formar tu propio código y conjunto de creencias y de valores y de ideas es una separación importante, y ese proceso nos lleva a sentirnos muy culpables. Como decía, si me voy porque me desapego y los dejo, si me quedo porque no estoy haciendo lo que yo estoy sintiendo. Así que ahí hay un buen caldo de cultivo para sentirme culpable. Este es el Fíjate, origen de la culpa. que me viene ahí, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor te vas, pero sigues con ese sentimiento de culpa porque estás en esa lealtad invisible, ¿no? Que tú sigues Claro, anclado ahí sin soltar. Entonces eso es lo que nos genera, pues al final un sufrimiento, porque al final lo que tu interior dice es otra cosa, pero tú por
ahí fiel a lo que tus padres decían o a lo que ellos creían, que hoy ya a lo mejor ya no sirve porque tú has evolucionado como persona, porque aquello era otro tiempo, otro momento y ya a lo mejor ahora no lo puedes utilizar, ¿no? Nos mantiene ahí y al final nos hace sufrir mucho. Efectivamente, porque las prioridades a medida que uno va haciéndose mayor y va madurando van cambiando. Es el camino de la madurez, el recorrer ese camino desde el principio hasta que llega un momento en el que yo puedo hacer valer mis propias ideas. Puedo funcionar y hacer funcionar mi vida en coherencia con lo que yo estoy sintiendo. Es un camino de ir madurando hasta que puedes encontrar tu fórmula. Esto es, y además es muy paralizante porque cuando una se siente culpable por algo y todavía no es consciente de a qué idea estoy yo obedeciendo inconscientemente para tener esa culpa, pues me paralizo mucho. Nos ocurre con los hijos. Si tú tienes culpa con tu hijo, si tú te sientes culpable con tu hijo, te va a costar mucho tener confianza, que ahora luego hablaremos de la confianza tan necesaria, para poder con seguridad marcarle límites, porque hay una culpa ahí que no te permite ser con él quien tú realmente crees, ¿no? Aplicarle la norma que tú crees que es la adecuada. Entonces ahí hay un elemento de parálisis muy importante al que hay que atender, porque si no, ya sabemos que todo se queda registrado en el cuerpo y luego acabamos sintiendo otras malaltías. Fíjate qué interesante además también lo que dices, ¿no? En las madres se da muchísimo, porque las madres Claro. sentimos mucha culpa, o sea, culpa por todo, porque a lo mejor quieres cuidarte o quieres hacer algo, o quieres desarrollarte profesionalmente, o quieres hacer algo, pero ¿cómo vas a...? Entonces te encuentras siempre con ese dilema de decir, ¿hacia dónde me dirijo, no? Y al final te quedas ahí como en tierra de nada, de nadie sufrir, ¿no? Efectivamente, pero nos sentimos culpables y, y por muchísimas situaciones. Y además, lo peor de todo es que cuando hay culpa, con la culpa va asociado el castigo. No sé si tú eres consciente de esto, ¿no? Entonces, claro, porque si hay culpable, ¿no? Que en términos de justicia, un culpable hay un delincuente. Entonces, de repente, si yo soy culpable de algo, en mi inconsciente, ahí se genera rápidamente un mecanismo de que, ojo, que soy delincuente y me tengo que castigar. Entonces, sin darme cuenta, yo me castigo. Me castigo, pero además de mala manera. Imagínate que eres muy perfeccionista y te gusta, o sea, no llevas nada bien el descontrol del trabajo. Bueno, pues lo que vas a hacer inconscientemente es vas a estar continuamente atrayendo trabajos a tu vida que te desbordan. Con lo cual, pues ya me estoy yo castigando por la culpa que yo siento. O imagínate que has acabado con la pareja de una amiga tuya. Pues al final te quedas con el castigo inconsciente de que, bueno, no soy merecedora de tener una buena relación. En el fondo, siempre donde hay culpa hay un castigo asociado. Siempre nos estamos castigando por algo por lo que nos sentimos culpable. A mí me gusta enfocar, esto es un poco lo que ocurre con la culpa, de dónde viene y los efectos que tiene, pero me gustaría hoy que sacáramos a relucir lo positivo de la culpa, la luminosidad que tiene la culpa, porque la culpa puede ser luminosa, porque ya sabemos lo que es eso que sientes cuando crees que has transgredido un código ético, cuando crees que has hecho algo que no tenías que hacer, y el malestar que viene asociado está ahí. La emoción claramente identificada siempre es la del miedo. ¿Por qué? Por lo que decíamos, porque hay un castigo. Si hay culpa, hay castigo, con lo cual hay miedo, ¿no? Si hay una discusión, se genera rabia, después de la rabia viene el miedo y después que viene la culpa, irremediablemente, ¿no? Claro. Entonces, como hay culpa, hay miedo, van juntos siempre. Entonces, ¿qué tal si desde esta visión transpersonal nuestra vemos qué tiene de positivo la culpa? Seguro que hay gente, y por favor escribir lo que queráis todo el mundo que subides, pero ¿cómo puede haber algo de positivo? Pues lo hay, porque es
oportunidad lo que nos da. Tiene una utilidad para mí clarísima, que es la de poder revisar y reevaluar y volver a resignificar todas esas ideas y todos esos valores. Tienes que volver a ver qué significa libertad para ti, qué significa para ti lealtad, qué significa justicia para ti, qué significa familia para ti. Porque igual mi concepto de familia difiere mucho del de la tribu de origen de la que yo vengo. El cómo educar a tus hijos no tiene nada que ver con cómo mis padres lo harían probablemente. Hay muchos aspectos en los que sí y hay muchos otros en los que no. Entonces es una oportunidad maravillosa para poder hacer una buena reflexión y poder ver, a ver de qué estoy yo culpándome aquí, porque hay mucho y como mujeres ni te cuento, como madres y como hijas de padres que tenemos que cuidar, que tenemos que cuidar. Yo no sé en tu caso, en mi caso éramos un hermano y yo, y en mi casa desde bien pequeñitas, pero me lo pusieron bien clarito, la sentencia de el xiquet, en mi casa somos valencianos, Claro. el xiquet será para trabajar y tú para cuidar a la mamá. O sea, yo ya sabía, como en la película, como agua para el chocolate, ¿la viste, no? De la hija Sí. mayor. Pues en mi caso yo era la hija pequeña, pero por ser mujer, este era el código. ¿Y quién acabó cuidando a mi madre? Claro. ¿Y eso qué me generó? ¿Qué nos genera a nosotras? Mucha dificultad. Muchísima. Y lo mismo con la disciplina, porque si te encuentras con que has tenido o te han educado en un ambiente con muchísima disciplina, en el que había que trabajar y trabajar y trabajar, porque había que ir al instituto y había que ir al conservatorio también a estudiar música y había que los sábados colaborar en casa. Y entonces llegas tú de mayor y no te puedes tomar un respiro. Es que no te lo puedes tomar. Es que incluso te vas de vacaciones y vas con la lista de todo lo que tienes que hacer en vacaciones, ¿no? O sea, es una idea continua de castigarme donde hay culpa. Entonces, Que ¿de qué separa me... de sí mismo. Claro, al final nos separa de nosotros mismos, ¿no? Exacto, Y me gusta mucho eso que estás diciendo porque es como salirte de ahí y decir, bueno, esto pasa porque al final es verdad que todas las emociones son buenas porque nos dicen algo, nos alertan de algo, ¿no? Son como esos mensajeros, ¿no? Entonces sentir culpa es decir, le doy la vuelta y digo, ¿por qué siento tanta culpa yo? Es que tengo que revisar, a lo mejor es que tengo que ya ir soltando, ¿no? Y ir desvinculándome de eso porque eso no me hace ningún bien, me está generando está generando malestar y sufro al final. la culpa, para mí, la culpa te permite estar en conexión con el conocimiento, Samantha. Te lo permite, porque tú siempre vas a tener que hacerte una pregunta, una pregunta que te adentre en el misterio. ¿Qué está ocurriendo aquí? Y aquí hay un misterio que desentrañar y yo lo voy a desentrañar, porque es una oportunidad para tomar conciencia. Al final, la culpa es un castigo inconsciente y la conciencia no es otra cosa que es estar en sintonía con la vida y aceptarla tal y como nos la trae, sencillamente porque sabe mucho más que yo de todo, mucho más. Entonces, culpa, ¿qué es? Es un castigo inconsciente. ¿Y cómo la curo? Con conciencia, con conciencia. No podemos hacerlo de otra manera. Entonces es absolutamente maravilloso el poder plantearte qué está pasando aquí. O sea, tú planteate y dices, y esto es un buen tip, ¿no? Dices, a ver, vamos a ver, yo, mira a ver en qué te estás castigando, porque te estás castigando en varias cosas, segurísimo. Y no hay más que dejarte sentir y mira a ver qué se te engancha cuando estás haciendo algo que no es, porque o se te engancha el cuello, o se te encoge la garganta, o te duele el estómago, o te quedas afónica unos días. Hay algo ahí que no. Efectivamente. Yo sabes que me he mudado de casa hace muy poquito y ha sido una mudanza dolosa, no ha sido fácil.
¿no? Habían ahí, se iban conjurando muchas cosas. Bueno, sabes que cogí un catarro enorme que no pudimos hacer un directo y es que había una necesidad de que todo, quiero decir, había un cambio importante en nuestras vidas. Bueno, pues teníamos que continuar como si no ocurriera nada. ¿Para qué? ¿Para qué? Para seguir, bueno, pues no pasaba nada si el niño no iba unos días al colegio, o no pasaba nada Otra vez, ¿no? El si de control. repente no podíamos, ¿sabes? No había pijamas un día para irnos a dormir. Es decir, había muchas cosas que no iban a ocurrir, ¿no? Bueno, pues había que lidiar con eso. Pues si tus conceptos, tus ideas, tus creencias de cómo tienen que ser las cosas no están bien controladas, bien revisadas, tú te armas unos líos de cuidado. Y eso es la culpa, en definitiva. Es el obedecer a un mecanismo que hay ahí montado tremendo del que tú no te das cuenta. En cambio, si te planteas que, bueno, que no todos los códigos éticos de todos los demás valen, que valen para cada uno el suyo, pero yo puedo tener el mío, y te empeñas a fondo en entrar en conexión con ese conocimiento que está dentro de ti, el poder averiguar qué hay detrás de esto, me voy a hacer la pregunta que me adentra en ese misterio del que hablábamos antes, ¿no? De poder ver qué está pasando aquí, de qué me estoy culpando yo. Porque si tú te preguntas de qué te estás culpando, tú encuentras qué hay detrás. ¿Qué hay detrás? Tomas conciencia de lo que hay detrás y puedes acabar con esa culpa. La puedes, porque es que se evade, se cae, se cae. Es difícil, sí. ¿Por qué? Porque tenemos que parar a ver qué hay ahí detrás, porque hay que hacerle frente a hacer un cambio importante, porque a lo mejor llevo haciendo lo mismo durante mucho tiempo y requiere que yo haga un cambio. Pero hay una configuración energética con la que yo vengo que viene determinada por todas esas vivencias que he tenido, las grabaciones que llevo detrás, los rasgos que he aprendido de comportamiento, las vivencias con las que yo vengo, mi mochila. Toda esa configuración energética yo la puedo variar en la medida en que voy sanando. Mi frecuencia energética va a variar, pero para eso requiere un esfuerzo, y la culpa es una oportunidad para modificar tu frecuencia energética, para sanar partes tuyas que están ahí, que se te han quedado pilladas en un sistema de valores que viene, que tú lo das por tuyo, que por decreto yo soy así, pero no es verdad, no lo es. Es como otra herramienta más, como aquella de los rasgos, como aquella de las grabaciones que estuvimos viendo también. Es una herramienta fundamental para poder dar luz a tu vida, sinceramente. Es una oportunidad de reevaluar y resignificar. Así que a mí me parece que es importante. Yo siempre doy este tip de primero escríbelo, escribe de qué te culpas. Haz una buena reflexión. Elige dos, porque la lista va a ser larga siempre si te pones. Para concretar un poco Si y te poner... pones, ¿no? A mí me gusta porque cuando llega alguien a la consulta, una de las preguntas que siempre hago es esta de ¿tú qué relación tienes con la culpa? Y entonces muchas veces encuentro aquello de, bueno, están los dos extremos de, uy, fatal, me siento culpable de todos los males del mundo. O está la otra reacción que te dice, no, yo con la culpa voy bien, no, yo bien. Y empezamos a trabajar y empieza a salir la retahíla, ¿no? Entonces, primera parte del ejercicio, escribe de qué te culpas. Y de todo eso elige dos cosas, o una para trabajarte. Vamos por partes, ¿no? Y cuando lo tengas claro, entonces la segunda parte es, haz una reflexión profunda de qué idea o de qué creencia o qué código ético está sosteniendo esa culpa que tú tienes. Porque yo me siento culpable por qué hay ahí detrás. Mira, a ver, porque detrás de eso hay una idea que viene de tu familia, del médico, del abuelo, de la abuela, del papá, de la mamá, de lo que yo he vivido.
Ahí hay una idea que está sosteniendo aquello. Y cuando tengas clara esa idea, mira a ver qué hay debajo de esa idea, que cuando has encontrado la idea, mira a ver qué has transgredido que te hace sentir culpable. Es como ir desmenuzándola, porque estás transgrediendo algo, ¿no? Hay una idea y yo la he transgredido, me lo he saltado. Aquí hay un código que yo no he respetado y por eso me estoy sintiendo culpable. Este es el tercer paso, ya es el origen de dónde viene esta idea, de dónde venía, quién la sostenía. Y entonces le voy dando lógica a todo esto. Es como ir quitándole fuerza. Cada paso que vas dando, le vas quitando fuerza. Y al final, en el último, la última parte, que es la más importante, resignifica. Vamos a resignificar qué es esta idea. ¿Qué es esto de ser un buen terapeuta? ¿Qué significa ser un buen terapeuta? ¿O qué Fíjate, significa ser una buena empleada? ¿O qué significa emprender bien, ¿no? Que es algo que ahora está muy de moda, que todo el mundo está emprendiendo, mucha gente está moviéndose por el emprendimiento. ¿Qué significa esto? Porque igual a la hora de emprender te vas a encontrar con algunas cosas importantes a las que no estás viendo o tú estás creyendo que van por un lado y van por otro. Siempre vamos a resignificar la idea que está detrás de la culpa que yo estoy sintiendo. y fíjate que me viene aquí también el poder de la decisión, ¿no? Porque al final no decidimos por nosotros mismos, sino decidimos para cumplir con las expectativas de otros, por al final ese miedo que está detrás de la culpa de sentirnos mal, porque en realidad si no cumplimos con lo que ellos nos dicen, parece que estamos haciendo algo malo, cuando en realidad Efectivamente, es es ese exactamente eso. ahí. Esto nos lleva muy bien a hablar de la confianza, efectivamente, porque ¿qué es la confianza? Pues para mí es el valor que lo transforma todo. Es más importante, es el más grande, es incluso más grande que el amor, porque en la confianza hay amor implícito. Si tú dices a alguien, yo confío en ti, Wow. claro, yo sobreentiendo que me amas, ¿no? Si tú me dices yo confío en ti, yo lo entiendo. Pero si yo te digo que te amo, esto ya no es. Ahí puede que haya confianza y puede que no. De hecho, en el amor muchas veces, ¿qué ocurre? Que no hay confianza. ¿Por qué? Porque hay miedo a perder a la persona amada. Entonces, la confianza es como el factor que lo puede cambiar todo, siempre. Entonces, ¿qué tiene que ver la confianza con la culpa? Bueno, pues si estamos hablando de que vamos a resignificar qué ideas están sosteniendo esto que a mí me hace sentir culpable, con qué ideas estoy alimentando mi culpa, y eso lo voy a tener que aquí vamos a abrirlo en canal y vamos a ver qué hay ahí dentro y vamos a resignificarlo y desmontarlo, hombre, pues me va a hacer falta mucha confianza para hacer eso, porque la confianza en definitiva un, um, es un sí rotundo y auténtico a lo que la vida me trae. Esto es en definitiva la confianza, no hay más. Es un sí a ver las cosas tal y como son para mí, no como son para los demás, sino como son para mí, no como otros dicen que deben ser. Y ese rotundo sí requiere confianza. Porque si no al final te pierdes ahí y otra vez vuelves a desconfiar de ti mismo, ¿no? Pensando que Claro, estás pensando no está bien y que tienes que hacer lo que los demás. efectivamente. Y aquí van algunas claves vitales que en alguna ocasión creo que ya las hemos comentado, pero que yo las llevo ahí como mi mantra siempre, ¿no? Claves vitales para confiar en ti. Bueno, pues requiere coherencia. Tienes que ser coherente entre lo que tú sientes y lo que tú haces y lo que dices. Todo tiene que ir en la misma línea para poder confiar. También requiere humildad la confianza para poder ver que no todos piensan lo mismo, que no todos los códigos éticos son iguales, que no a todo el mundo le funcionan las mismas cosas. También requiere coraje, la energía del yo puedo. ¿Para qué? Para poder decir un momento que yo esto ya no lo sostengo más.
y suelto el miedo al juicio, a los juicios que otros puedan emitir. Pero ¿dónde esta hacía esto ahora? ¿Por qué hace esto? Pues porque yo, si no, no puedo vivir a gusto. Y a veces, muchas veces me hacen la pregunta, pero yo ¿cómo voy a decir eso? Y yo siempre digo lo mismo, pues desde el corazón, desde tu sentir más profundo. Si tú le dices a alguien, mira, yo esto es que no lo puedo hacer, es que si lo hago, dejo de ser yo y me siento mal y no puedo dormir por las noches, no estoy a gusto. Entonces el otro no puede rebatir mucho, puede estar de acuerdo contigo, puede no estar, pero no te puede rebatir nada más. Esto es lo que yo siento. Puede que lo que tú has dicho no lo hayas dicho con ninguna mala intención, pero si a mí me hace sentir así, esto es como yo me siento. Entonces el otro puede respetar tu sentir y la única manera es hablar desde tu sentir más profundo. Hay otra cosa que a mí me gusta mucho. Bueno, la cuarta parte, la cuarta pata para la confianza para mí es el valor. El valor de sentirte, de sentirte adecuada con lo que dices y con lo que haces, que hace falta tener mucho valor, Sí, ¿verdad? Y mucho. ahí entramos en el mundo de los valores, que nos vuelve a llevar otra vez a resignificarlos bien. Y luego hay una cosa que a mí me gusta mucho, cuando hablamos de la confianza, y que a mí me ha ayudado muchísimo también, y la predico mucho con mis procesos de coaching y mis clientes, y es la intención. ¿Qué intención le pongo yo cuando hago algo? Leí no hace mucho en un libro de Stephen Covey, que es sobre la confianza, como no, que estoy yo que me gusta tanto este tema. Y es que tiene muchas claves para vivir bien. Y a eso me dedico, a ayudarle a las personas a recobrar y a ganar confianza en su toma de decisiones, ya sea si eres un alto ejecutivo como si eres un ama de casa, ¿sabes? En tu toma de decisiones requiere confianza. Y como te decía, una clave importante para mí, la intención. Leía en este libro la historia fíjate qué bonito, van conduciendo por una carretera que está en la montaña, se han ido a pasar un fin de semana y están ya volviendo a la ciudad, un matrimonio, una pareja, y van conduciendo por una montaña que está todo absolutamente nevado y no hay nada allí, y es un camino largo, son horas de viaje. Entonces primero va conduciendo la mujer y llega un momento en el que le dice, bueno, ahora lo coges tú para el resto del camino que queda. Y él inmediatamente lo coge porque ella estaba ya cansada y quería descansar. Entonces, él baja de la puerta y ella baja de su puerta. Él se cambia y entra en el sitio del conductor mientras ella sale para entrar en la parte de atrás. Sale el coche y se va. Y de repente ella se queda en la carretera y ve que el otro se ha ido. Y entonces, como su marido es muy bromista, dice, ya me está haciendo aquí la broma de turno. Sí. Cuando pasan 10 minutos y ve que no vuelve, dice, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿Este dónde está? ¿Dónde está? Que me ha dejado aquí tirada en mitad de la nieve en una carretera perdida. Likely, ¿no? Casualmente pasó la policía por allí y se la encontró. Una mujer abandonada en la carretera, nevada, sin zapatos, porque claro, ella iba para tumbarse detrás en el coche y le dice, no, es que mi marido Se que ha venía marchado. conmigo se ha ido. No se debe de haber dado cuenta, pero se ha ido. ¿Qué es lo primero que piensa la policía? Que hay un maltrato, que hay una violencia de género, que la ha abandonado, que... Y entonces llaman al marido y le dicen, oiga, usted va con su mujer en el coche y dice, sí, la llevo aquí detrás durmiendo. Y entonces se gira y se da cuenta de que no está su mujer. Claro, se muere, ¿no? Bueno, inmediatamente pues cogieron a la mujer, la llevaron. Quiero decir, la intención con la que él lo hizo fue, voy a coger el coche lo más rápidamente posible, que ella descanse, no le voy a hablar durante el viaje para que duerma y descanse, y cuanto antes llego a casa y estamos ya en casa bien. Esa fue su intención, pero mira lo que ocurrió. Por eso es tan importante para mí el tener muy claro desde dónde estoy haciendo algo. Evidentemente, hay veces, ¿verdad que es bonito lo de la intención? Me encanta. Sobre Claro, todo porque
haces de esa manera tan cercana que le haces entender también al otro, ¿no? Entendiendo la necesidad de ambos, ¿no? Claro. Lo que decías tú, y eso yo creo que es muy importante porque lo dices desde el corazón y con tal sinceridad. El otro te entiende, porque entiende también tu necesidad. Yo creo que es muy importante lo de tener claro desde dónde estoy haciendo algo, porque cambia muchísimo. Evidentemente, cuando a veces la cagamos. Evidentemente, a veces haces algo con buena intención, a veces no tan buena, porque se nos lía toda esa maraña de códigos éticos, ideas, etcétera, y bagaje, y configuración energética, experiencias, grabaciones que llevo detrás, todo lo que yo llevo detrás cuenta. Entonces, efectivamente, a veces la cago y la lío por hablar así en plata, que diría mi madre. Fíjate que lo haces tú y que nosotros muchas veces cuando ves a un terapeuta a lo mejor te crees que él no, porque él está muy trabajado y está continuamente No, 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 todo el mundo. no. Entonces te das Todo el cuenta mundo, al final todo el que eres un mundo. ser humano que te equivocas y cuando lo ves Claro, con esa visión, es que me he equivocado, ¿no? Y entonces empiezas a entender que es que nos equivocamos continuamente y lo bueno es cuando empezamos a despertar y a darnos cuenta y decir, pues oye, a mí me ha pasado esto, voy a tirar aquí del hilo, voy a investigar a ver qué es esto, qué es, y lo ves con otra cosa, ¿no? Como una labor de investigarte a ti mismo y decir, oye, ¿por qué esto me duele a mí? ¿Por qué esto yo reacciono así? Es muy interesante. claro, y luego también tienes la posibilidad de hacer las cosas de otra manera, con la culpa, de dar ahí algunos pasos de una forma diferente, que esto en el máster de psicología transpersonal, de herramientas de psicología transpersonal, sí lo trabajamos muy bien y se enseña muy bien. Pero el primer paso fundamental que uno da cuando se encuentra con que la ha liado o has hecho algo que dices, uy, por aquí no voy, el primer paso, ¿cuál es siempre? Pues primero haces lo que tengas que hacer, haces lo que tienes que hacer, tomar responsabilidad por lo que ha ocurrido. Es una acción responsable. Ser responsable no es otra cosa que tener una habilidad de respuesta. Y la habilidad de respuesta no es hacerlo muy bien, es hacer lo que sé. Entonces yo he hecho algo que no tocaba, has cogido, te has pasado con alguien ha tocado un dinero de un sitio que no tenía que tocar, pues lo primero que vamos a hacer es una acción responsable. Voy y pido disculpas, voy y devuelvo el dinero, voy y lo que yo puedo hacer, una acción responsable. Esto es lo primero, siempre el primer paso. Bueno, voy y hago lo que tengo que hacer. Y aquí viene ya la segunda parte, y es que el resultado de eso yo ya no lo puedo controlar. Es que ahí es donde, si lo hago con la intención de que el otro me perdone, cambie, todo vuelva a ser como antes, ahí me tropiezo. Y Por eso sufres es otra vez porque en realidad estás muchísimo. también generando una expectativa que a lo mejor no se va a cumplir, ¿no? De recibir algo y si no lo recibes, entonces estás otra vez en ese sufrimiento, con lo cual tú Claro, crees que estás en ese victimismo y al final tampoco avanzas, te vuelves a hacer otra vez esta rueda. claro. Entonces al final, bueno, la segunda parte es la de tienes que soltar el resultado. Y ahí que nos hace falta humildad. Otra vez volvemos a la humildad que necesitas para confiar. Totalmente. Mira, he Claro, traído, Paro, me he traído aquí Vivir el Perdón, que ahora estamos en el módulo, el siguiente vamos a hacer en el máster, es el perdón y la compasión, y tenía un texto que justamente hablaba de la culpa. Lo quería yo leer. Dice, si es sufrimiento es culpa, y si es culpa es falso. Dice, siento una emoción, ya no tengo que preguntarme su causa. Si me siento mal, es que percibo incorrectamente. Es una proyección desde la culpa inconsciente. Si es sufrimiento es culpa, si es culpa es falso. Es un programa, lo he visto y me libero. Siento rabia, dolor, temor o culpa. Si es tenso es culpa, si es culpa es falso. Elijo paz ahora. claro, es exactamente lo mismo que estábamos diciendo. Cuando hay culpa, hay un castigo detrás asociado. Y el castigo está asociado porque yo he transgredido una idea, un código, una norma que no está de acuerdo a mi sentir actual, pero yo la llevo aquí. Y entre uno y el otro
ahí la alimento, efectivamente. Entonces, ¿cómo combatimos la culpa? Con conciencia, mucha conciencia. La culpa es un castigo inconsciente, como decíamos, y la conciencia es la sintonía con la vida. Y para eso requerimos confianza, mucha confianza. Y para eso tenemos que poner en práctica el coraje, la humildad, la coherencia. O sea que es una herramienta muy potente para autoconocerte bien. Es una herramienta de autoconocimiento muy chula. Lo que pasa es que con esta concepción judeocristiana que tenemos de la culpa, del castigo y eh, asociar el castigo con el error, porque me he equivocado y me tienen que castigar, pues hay que resignificar el error. El error no es algo malo, el error es algo Es total y humano. absolutamente necesario, porque es que si no, ¿yo cómo aprendo? Si no, me equivoco. Es que es imposible, no puedo aprendérmelo continuamente en todo. En todo. Y fíjate que dices, si te equivocas, o sea, ahora lo piensas, ¿no? Dices, tú eras pequeño y estabas a lo mejor en el colegio y no te sabías algo y te castigaban, ¿no? Y cuando en realidad, ahora lo piensas y dices, madre mía, lo tenías que aprender, pero quizá a lo mejor el aprendizaje no se hace de esa manera con ese castigo, ¿no? Hay otras habilidades, otras herramientas, ¿no? Pasarlo al lado positivo, hablar desde otro lugar, desde la comprensión, Mm. la empatía, desde la mirada compasiva. Es utilizar la culpa que sientes como un pepito grillo tuyo, identificarla con ese pepito grillo que te dice, venga ya, esto no lo puedes hacer, esto nunca lo hemos hecho, por aquí no vamos a funcionar, tú cómo puede ser que te estés planteando. Y entonces requiere un diálogo interno, un diálogo interno importante. En coaching tenemos una figura que es muy graciosa, que lo llamamos eh, el superhéroe y el agente, se me fue la palabra, saboteador. El superhéroe y el agente saboteador. Y entonces hacemos un cuestionario ahí de cómo piensa, cómo siente, cómo se comporta tu agente saboteador y cómo piense, cómo se comporta, cómo es tu superhéroe. Y entonces cuando te viene una toma de decisión o un momento de castigo o de autocastigo, voy a poner a hablarlos entre ellos, ¿no? Como mi agente, y el agente saboteador y el superhéroe los identificamos con personajes, bien sean de ficción, de una novela, de una película, o personajes de la vida real, o personas de tu vida que a ti te inspiran como bueno y como malo, ¿no? Aquí es muy divertido porque sale o el malo del Juego de Tronos, o, ¿sabes? Sale de todo tipo, Sale o de Mafalda por el otro lado. Entonces, pero en la culpa es lo mismo, ¿no? Es otra herramienta que en el coaching también la utilizamos mucho, pero aquí es como, bueno, lo llamamos aquí en transpersonal, en el máster lo llamamos el juez negro, es tu pepito grillo, es esa parte tuya que viene de atrás, que viene del origen y te está diciendo, ay, tiqui, tiqui, hombre, no, lo que decíamos, por aquí no vamos, esto no lo puedes hacer, pero ¿cómo puede ser que te plantees esto? Y entonces ahí te quedas. Ese es un momento muy bueno para poder tú establecer un diálogo interno contigo. Por eso ese tip de poderte poner a escribir de qué te estás culpando, en qué te estás castigando, porque ahí detrás estás sosteniendo una creencia que te está limitando porque ya no la puedes sostener, viene de atrás. Y aquí es donde te encuentras con esa oportunidad. Es un puente, como todas las herramientas de transpersonal, que son un puente maravilloso para conectar contigo mismo, para conocerte mejor. Y claro, cuanto mejor te conoces, mejor vives, claro. Totalmente. Fíjate qué fascinante, además, como hilas tú esa parte de coaching, ¿no? Que empiezas a hacer esas preguntas poderosas, que vas sacando todo y vas tirando ahí para que tú mismo al final, a través de las preguntas, empieces a descubrir y con esa parte personal tan bonita de ir ahí para hacer posible todo lo inconsciente. Bueno, ya sabes que a mí me gusta mucho el coaching, yo soy coach y me encanta, soy una apasionada del coaching porque tiene mucha estructura y a mí me gusta la estructura, me gusta que todo tenga un orden y una coherencia
porque ya yo que predico la confianza, pues tengo que practicarla yo en primera persona, sobre todo. Entonces, aplicar el coaching con la estructura que te da para poder averiguar dónde estás ahora, para que tú sepas bien dónde estás, para que puedas ver dónde quieres estar, para que puedas ver el camino que tienes que recorrer para llegar allí. Y en ese camino vas introduciendo herramientas de transpersonal. La combinación, el coaching transpersonal, para mí es una forma de autoconocimiento y de desarrollo personal bastante infalible, la verdad. Funciona muy Además, bien, Clara, muy no bien. solamente, o sea, aquí vemos en el transpersonal, no solamente para gente que se dedica a ser terapeuta, ¿no? O que tengan relación, sino para también personas en sus propias vidas personales, relaciones laborales, a la hora de montar proyectos, de emprender, ¿no? Al final es que lo Claro, aplicamos todo. claro. De hecho, al máster de la Escuela de Atención vienen, en los grupos de trabajo que tenemos, vienen estudiantes que son terapeutas, vienen psicólogos, vienen coaches y vienen también gente que solamente quiere trabajarse a sí misma, que solamente, quito la palabra solamente, porque es Ya. una palabra mayor el trabajarse a uno mismo. Yo la verdad es que, Samantha, a día de hoy yo no puedo comprender la vida sin conocerse a uno bien a sí mismo. Nunca podrás Fíjate, conocer al otro, ni podrás establecer caminos, ¿no? Ni puentes con nadie si tú realmente no te conoces, porque nunca vas a entender el comportamiento humano, ni por claro, qué el otro se comporta de esa manera, a lo mejor en una venta, a la hora de que tú atiendas a alguien, ¿no? En cuanto sabes cómo es esa persona, por a lo mejor su temperamento, y empiezas a entrar, que puedes entenderle mucho mejor. No es que tú a lo mejor no conectes con él, es que él tiene pues otro temperamento y otro carácter, piensa más rápido, es más visuales, y entonces cuando empieza a conocer. esta mañana uno de mis clientes me decía, mira, porque era una sesión de las del final ya, ¿no? Que hacemos unas evaluaciones y vemos cómo ha ido todo el proceso, dónde estaba, dónde está ahora. Y me decía, mira, una de mis grandes logros ha sido el que yo he descubierto que no necesito tener la razón todo el tiempo. Y me Fíjate. ha cambiado la vida por completo, porque ya no necesito convencer a nadie, me da igual. Con lo cual, es que la vida cambia por completo. Entonces tú, cuando llegas a cualquier sitio, ya no tienes que convencer a nadie de nada y puedes ver que cada uno está donde está, tú puedes ver cuál es el código de cada uno, tú puedes ver a qué creencia está cada uno obedeciendo, qué idea está sosteniendo y la respetas y te Totalmente. das O puede cuenta ser, de. claro, cuando una persona está reactiva y en realidad no es contigo, es con su propia historia personal, porque tú vas a lo mejor a un sitio y alguien se pone reactivo y tú también a la vez dices, uy, me está atacando esta persona y tú reaccionas en vez de ver y salirte y dices, esta persona a lo mejor ha tenido él un mal día y de repente, y lo ves ya desde otro momento, desde otro lugar. Mira, ayer grababa unos vídeos para los contenidos de ahora de abril y hay uno, voy a adelantártelo, hay uno en el que hablaba precisamente de eso, ¿no? De alguien que me había contado, pues eso, que venía, que su jefe le había metido en un despacho y le había empezado a hablar muy mal de sus compañeros de trabajo. Y ella se había asustado muchísimo, porque claro, dice, si habla así de los otros, pues de mí también lo va a hacer en cuanto yo salga por la puerta. ¿Y qué es lo que me asusta de eso? ¿Lo que te asusta de eso? Pues, hombre, pues que si habla mal de mí, pues es que mi puesto puede estar en peligro, me puede despedir, tal, con todo el poder que le otorgamos a un jefe que realmente no lo tiene, porque nadie tiene el poder de hacerme feliz o infeliz en mi vida. Una de las cosas que te pone la culpa es que con la culpa te das una autoridad que tú no tienes, porque hacerte creer que tú puedes, eso no es así, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con este señor? Cuando llega, yo le he dicho, digo, practícalo, y he hecho un vídeo y practícalo. Cuando alguien viene y se pone a hablar de otros, esa persona está hablando de sí misma. Siempre. Entonces tú sal de la reunión y apúntate todo lo que han dicho. De fulano es tal, mengano no sé cuánto es tal, pero ahora quítale el nombre de fulano, mengano tal, y pon el nombre de tu jefe. ¿No? Con donde dices, ¿qué tal? Es un irresponsable, es que este tío no está comprometido, es que este tal. Y ahora coges y le pones el nombre de tu jefe delante. Tienes
una radiografía impecable de la personita que tienes delante y te das cuenta de que todo eso no tiene nada que ver contigo. Lo que ocurre es que eso requiere músculo, que digo yo, es un trabajo para ir practicando poco a poco. Es como el gimnasio, no se gana el músculo en un día, Claro, hay y que hay que ir practicando. Pero a medida que vas aprendiendo, ay, la vida se hace mucho más sencilla. Así sí. que, Bueno, pues llevamos casi una hora. La verdad que me he ido apuntando un montón de cosas aquí en el cuaderno para compartir este encuentro. La verdad que siempre nos das, además, me encanta porque se nota esa estructura y me gusta muchísimo porque nos das esas pautas, ¿no? Muy concretas para poder trabajarlas y yo creo que eso tiene muchísimo valor. Muchísimas gracias a ti, a todos los que se han conectado. Ahora yo voy a colgar el directo y luego después también les voy a poner el taller presencial, que se van a hacer 3 talleres con el enlace para que se puedan inscribir. Y bueno, ya sabéis que Amparo también es parte del máster de formación transpersonal que arrancamos luego otra vez, ya en octubre. O sea que ahí la podéis tener y también en online, que está ahí. Y en sus sesiones. pues muchísimas gracias, Samantha, a ti por darme la oportunidad y crear este espacio y tejer estas redes que tejes tan bonitas y tan bien tejidas, que nos das la oportunidad con esta ventanita de poder contar nuestras cosas, porque estos son mis cosas, este es mi mundo. Yo siempre que aparecen mis clientes nuevos siempre les digo, bueno, pues bienvenido a mi mundo, porque este es mi mundo. A mí me halaga muchísimo y me siento muy privilegiada de que me permitas venir aquí a contar mis cosas. Te lo agradezco de corazón a ti y a todas las personitas que veo que están aquí conectadas y escuchándonos. Espero que os hayáis llevado unos cuantos tips para gestionar la culpa y podáis entablar amistad con la culpa y utilizarla como una herramienta para dar luz, que es lo que puede significar. Mira a ver qué idea estás sosteniendo detrás de eso que por lo que te estás culpando. Ahí hay miga siempre. Qué bueno. Y seguir a Amparo, seguir la cuenta de Amparo, da un montón de tips y un montón de vídeos que nos cuenta, además en unas píldoras que de verdad que son muy potentes. Así que yo agradecerte, siempre encantada también de tenerte, de aprender de ti. Y nada, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a Muy todos. bien, gracias a todos. Chao. Un besito, adiós. Chao, chao, chao.